buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat y de reposo. Y bueno, pues como ustedes saben, estamos en la segunda parte de nuestro estudio del capítulo 2 de la carta a los romanos. La carta que escribió el apóstol Pablo a la comunidad en Roma. Y bueno, analizamos hasta el versículo 10 de este capítulo. Y como vemos, una vez que el apóstol Pablo expuso esta condición de inexcusable del hombre delante de Dios, vamos a ver que procede a hablar de una de las responsabilidades que, por un lado, aquellos que tenían esta gran encomienda de haber desempeñado en la enseñanza de la palabra de Dios, pues no lo hicieron al tiempo en que habla de la misma condición que verdaderamente agrada a Dios. Pablo expuso en esos primeros versículos del capítulo 2 de Romanos esta condición y viene a ser una especie de reclamo, porque quienes tenían esta gran responsabilidad pues no cumplieron con ella. Quienes tenían la ley como para que en un momento dado ellos debieron haberla transmitido conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, pues no, ellos de alguna manera no lo hicieron. Sin embargo, no descansa no descarga toda la responsabilidad en el pueblo judío. Estamos hablando del pueblo judío, obviamente. Sino que, por otro lado, también habla el apóstol Pablo de el hecho de que Dios no hace acepción de personas. Y de lo cual deduce que quien juzga a otros para condenación, pues en esas mismas circunstancias precisamente se condena a sí mismo por causa de esta calidad de inexcusable que todos en un momento dado podemos llegar a tener o hemos tenido. Nadie es justo delante de Dios. Así es de que en este capítulo, en esta segunda parte, continuamos analizando este estudio que titulamos La benignidad que guía al arrepentimiento, como premisa mayor, la benignidad de Dios en relación al hombre. Dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Efectivamente, a través de la historia nosotros podemos comprobar esta gran verdad que tiene que ver precisamente con la misericordia de Dios para con el hombre. Una de las cosas que debemos aprender a entender es que cuando hablamos de la misericordia de Dios, esta es una facultad que tiene que ver con un atributo permanente de Dios y que permanece fiel para con toda su creación, sin excepción. Lo que a nosotros nos indica que la nación del pacto, como el Israel de Dios, no son los únicos que la reciben. Estamos hablando de la misericordia. Pues por cuanto que no hay acepción de personas para con Dios, su misericordia se ha manifestado desde la creación del mundo y en el contexto de las propias palabras del apóstol Pablo. Recordemos esto en Génesis capítulo 17, verso 12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Es el mandamiento que Dios le da a Abraham, pero fíjense cómo incluye a todas aquellas personas que se encuentren con Abraham. Dice el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y eso es fundamental. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Como vemos, desde que Dios anunció su pacto con Abraham, incluyó a cualquier extranjero que se una a la congregación del pacto. Pero le dio una encomienda especial a Israel como nación. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 10. Fíjense, qué importante, y hablando del mismo tema, del tema que identifica a Israel como pueblo de Dios, un pueblo circuncidado. Dice Deuteronomio capítulo 10, verso 16.
al 19. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Esto, por supuesto, que está expuesto en el panorama impresionante en el que Dios le recuerda a Israel que Jacob y su familia fueron extranjeros una vez que ingresaron a Egipto. Y el Señor permitió que fueran bien tratados por causa de José. Así de que, pues bueno, el contexto aquí tiene que ver precisamente con el hecho de que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué insisto en este tema? Precisamente porque no hay absolutamente ninguna persona que pueda decir que la ley de Dios y sus promesas no son para ellos. Por supuesto que con las promesas también vienen responsabilidades y es justo de lo que estamos hablando aquí, porque en esta carta de Pablo a los Romanos, en este capítulo 2, vemos cómo es que Pablo comienza a hablar de la condición en la que tenía el pueblo que recibió su ley, la ley de Dios, y con qué propósito de enseñarla. Pero hubo un fallo impresionante porque lamentablemente esa enseñanza no se dio o sin embargo no se dio como debió haberse dado. De manera que efectivamente, tanto el juicio entonces como la honra y la paz al judío primeramente y también al extranjero, justo como lo dijo Pablo en líneas anteriores. Entonces, si no hay acepción de personas para con Dios, ¿por qué es importante la nación del pacto como Israel de Dios? Porque pudiera decir cualquiera, bueno, entonces ¿para qué quiero pertenecer a la nación del pacto si finalmente no hay acepción de personas? Bueno, porque Israel fue constituido como una nación conformada como tal a partir de la liberación de Egipto de los descendientes de Jacob, como de extranjeros también. No solamente fueron de los descendientes de Jacob. Ellos se unieron, los extranjeros se unieron para recibir la confirmación del pacto de Dios en Sinaí, junto con todo el pueblo natural de las familias de los hijos de Jacob. Todos estos millones de personas que se encontraban en el Sinaí declararon: todo lo que el Señor diga, haremos. De manera que la conformación de esta nación tiene un propósito muy importante. ¿Cuál es este propósito? Ser luz al mundo, entendiendo que esa luz es el conocimiento de Dios. Así que nuestro propósito tiene una gran responsabilidad y consiste en primeramente conocer a Dios a través de su palabra para entonces así cumplir el propósito de ser luz a los demás. ¿Por qué? Porque esta luz de la que habla la Escritura tiene que ver precisamente con el conocimiento de Dios, pero un conocimiento de Dios que solamente es posible a través del conocimiento de su palabra, que es su voluntad. Así es que resulta de suma importancia las palabras del apóstol Pablo al insistir en que tanto el juicio como la honra que provienen de Dios son para cualquier persona, lo que deja en la potestad de cada ser humano la facultad de elegir lo que recibe cada quien de parte de Dios, por cuanto que no hay acepción de personas para con Dios, tal y como el Señor se lo hizo ver al apóstol Pedro, hablando de aquel centurión llamado Cornelio. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 10, un hombre que sin ser judío, ni ser tampoco consciente de que podía ser parte de la nación del pacto, el Señor obró en él, mucho antes de que cualquier judío interviniera de alguna manera para con este varón.
Recordemos esto, dice, y recordemos las palabras de Pablo, dice en Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cada nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro recibió el entendimiento a través de aquella visión de animales inmundos que bajó del lienzo y fue recogido nuevamente. Y le dijo el Señor, mata y come. Le dijo Pedro, no, pero es que no he comido nada inmundo. Y el Señor le responde, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, obviamente, en todo el contexto del capítulo 10 del libro de los Hechos, pues de ninguna manera está hablando, se refiere a la comida, no se refiere al alimento, está hablando de personas. Y es la razón por la cual Pedro no había entendido, sino que entendió hasta este justo momento en que reconoce delante de este centurión y de todos los que se encontraban en su casa, que Dios no hace acepción de personas. Y no solo eso, sino que incluso que Dios agrada en toda nación de todo aquel que le teme y hace justicia. ¿Cómo podemos entender a una persona que le teme a Dios y que hace justicia? A través de el temor es un temor reverente, no es un temor de miedo, es obvio, el temor reverente que le hace a la persona cumplir la voluntad de Dios. Y si tú cumples la voluntad de Dios, haces justicia. No tu justicia, sino la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios tiene que ver con sus mandamientos. Su ley es una instrucción de vida que nos dejó para que tú y yo vivamos bajo todos esos preceptos que no podemos encontrar en la ley de Moisés. Importantísimo entender toda la ley bajo el contexto en el que se dio para poderla cumplir hoy en día y conforme a la enseñanza de Yeshua. Dice el verso 12, porque todo, de ahí de Romanos, por favor regresamos a Romanos 2, verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bueno, esto significa que aunque las personas no hayan conocido la ley de Moisés, todo hombre y mujer siempre tuvo o ha tenido la conciencia de lo bueno y de lo malo. Y en consecuencia ha tomado decisiones por lo bueno sin tener la ley. Y también ha tomado decisiones acerca de lo malo sin tener la ley. En esas mismas condiciones serán juzgados por el Señor. Es claro que no sería justo ni equitativo que consideremos que una persona que no tuvo la oportunidad de conocer la ley de Moisés tiene la misma responsabilidad que aquellos que ya la conocen. En eso consiste el propósito de ser luz para los demás. Por ello es la importancia de entender que ser luz a otros solo tiene que ver con un atributo que no es propio, sino es un atributo encomendado por aquel que es la luz del mundo. Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a ver de qué se trata de ser luz. Verso 14 de Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta luz de la que habló Yeshua, es una luz derivada de la propia luz de él, del Mesías. Esas buenas obras son sus mandamientos. Y vamos a confirmarlo a través de las palabras del apóstol Juan. Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez dijo Yeshua, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De esta manera, el juicio del que nos habla el apóstol Pablo tiene que ver con quienes decidieron ser luz
o decidieron continuar en las tinieblas, pero eso sí, por una decisión propia y no obligada. El Señor no puede obligar a nadie a recibir la luz que Él provee. Verso 13 de ahí de Romanos 2, regresamos a Romanos, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y bueno, es una expresión que implica infinidad de conductas en las cuales quizás muchas personas pudieran encontrar y sin darse cuenta o no ser conscientes de que en realidad se han convertido en oidores. Este principio excluye totalmente a quienes siempre se han preocupado por verse bien delante de los hombres y se olvidan de vivir su fe. Este principio nos dice que, con toda claridad, que la justificación que recibimos por medio de la cruz solo es confirmada en el momento en que nos ocupamos de vivir y hacer la ley de Moisés. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por cuanto que nuestra obediencia tiene que ser acorde a lo que oímos, a fin de no ser catalogados como simples oidores, sino que seamos catalogados como hacedores de la palabra de Dios. A fin de que entonces, como dice el apóstol Pablo, seremos justos. Tenemos que anhelar, perseverar, a ser justos delante de Dios. Y la única manera es esa, haciendo lo que predicamos, haciendo todo aquello que creemos. De nada te va a servir, de nada te sirve desde hoy que tú digas que crees en el Señor, que crees en el Hijo, que te sabes toda la ley de Moisés, pero al final de cuentas no vives conforme a la ley de Moisés. Y eso es muy duro si no has trabajado en tu carácter. Una de las cosas que nos permite madurar en la fe es precisamente eso, el esfuerzo diario en el trabajo de nuestro carácter. Por eso el Señor nos ha permitido tener familia, tener esposas, las que tienen esposos, hijos, tener jefes, tener compañeros de trabajo, vecinos. ¿Por qué? Porque en cada una de las circunstancias de la vida, día con día, trabajamos nuestro carácter. Pero si cada día que tienes esta oportunidad, simple y sencillamente reaccionas conforme siempre has reaccionado y no te has detenido considerando lo que has ido aprendiendo a través de la enseñanza de la Biblia, no te ha servido de nada. Te convertiste en un oidor de la palabra de Dios, pero no en un hacedor. Así es de que esto es como reflexión para todos, sin excepción, para todos y cada uno de nosotros. De eso se trata el estudio de la palabra de Dios. Que el análisis comience por el propio, primeramente por el propio que está hablando y que está entendiendo la importancia de este mandamiento, de este principio importante. No seamos oidores, sino hacedores de la ley de Moisés. Yo sé, y se los digo por convicción propia, se los digo porque lo he vivido, lo estoy viviendo, lo he vivido durante años. Es difícil, no es fácil. Tenemos que esforzarnos. Pero, ¿qué creen? En ese esfuerzo Dios nos persevera, nos da fuerza. En ese esfuerzo Dios nos alienta siempre. No estamos solos en nuestro esfuerzo, pero sí quiere ver el Señor ese ánimo, ese entusiasmo, esa iniciativa por querer cambiar las actitudes equivocadas que hemos tenido durante toda nuestra vida. Y créanme, cuando logramos avanzar y vemos hacia atrás, nos sorprendemos porque vemos que la obra de Dios ha sido fiel en nuestra vida y nos ha ayudado mucho. Eso es maravilloso reconocerlo, de verdad. Yo creo que el estudio de la palabra de Dios tiene como mejor propósito y fundamental ese, hacernos mejores personas. La Torá es lo que debería de hacer en cada uno de nosotros, hacernos mejores personas.
Continuamos ahí en Romanos 2, verso 14, dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Fíjate qué impresionante, qué manera de razonar tiene el apóstol Pablo y la forma de exponerla con, que resulta en una lógica indiscutible. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, por supuesto, dando testimonio de su conciencia y acusándoles, o bien defendiéndoles sus razonamientos. Es imposible que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros vamos a saber cuando ya fallemos, cuando nos equivocamos. Y depende de nuestro orgullo si reconocemos y ofrecemos una disculpa o pedimos perdón, o bien nos mantenemos en nuestro orgullo. Y eso es terrible, porque conforme pasan los años y conforme hemos tenido esta gran oportunidad de aprender de Dios a través de su palabra y de sus shaliachim, de sus apóstoles, de Yeshua, de su Hijo, y no hemos aprovechado ese tiempo, entonces lo que sucede es que se va recrudeciendo, se va endureciendo nuestro corazón y el Señor afianza la dureza en el corazón y después es muy difícil que las personas cambien. Por esa razón, lo que tenemos que hacer es avanzar cuanto antes y lo más pronto posible hacia una verdadera conversión de nuestras vidas. Por supuesto, por cuanto que nuestro culto a Dios, por un lado, pues debe ser racional. Y ese razonamiento es el que nos va a indicar cuando estamos haciendo el bien o cuando estamos haciendo el mal. Y una vez más, es el hombre quien decide hacer el bien o hacer el mal. Si ponemos atención al texto, el apóstol Pablo en este momento nos enfoca principalmente en los gentiles, los extranjeros, bajo la hipótesis de quienes no tienen la ley de Dios, pero que por causa de su naturaleza hacen lo que es de la ley de Dios. Por causa de su naturaleza. No está hablando de que hay unos mejores que otros. La propia naturaleza del hombre, la propia naturaleza que Dios nos ha dado a todos por igual, nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Es el sentido común, es el sentido de la lógica. Por eso habla de la naturaleza del hombre. Y que por causa de la naturaleza hacen lo que es de la ley de Dios. Es decir, hacen lo bueno. Esto es por causa de la obra de Dios en sus vidas, cumpliéndose en ellos la profecía acerca de la ley que sería escrita en sus corazones. Una de las profecías, como todas las profecías que se cumplieron a partir y que se empezarían a cumplir en los demás a partir de la venida de Yeshua por causa del Espíritu Santo. Jeremías 31, 33, verso 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando de ti y de mí. Está hablando de que el Señor haría algo maravilloso, sobrenatural, algo que no entenderían los científicos. Algo que nos haría formar parte del pueblo amado de Dios. Escribiría su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así es que el principio que dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará, en este contexto habla de la justicia de Dios y de los parámetros bajo los cuales todos absolutamente seremos juzgados delante de Dios. Por esa razón, más adelante va a comenzar a hablar el apóstol Pablo del que realmente es un judío. Pero ¿en qué contexto se refiere cuando dice judío? Vamos a analizarlo poco a poco. Verso 16, de ahí de Romanos 2, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío
y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. La palabra judío, como ustedes saben, es de origen hebreo, ¿sí? Y su raíz es la palabra yadá, que significa literalmente el que clama, el que adora, el que alaba, el que exalta y da gracias, como una referencia a la exaltación a Dios. Y dice Pablo que bajo esta perspectiva, bajo este concepto del que se identifica como judío, se apoya en la ley. Esto significa que estás llamado a convertirte en un judío. Por supuesto que no, de ninguna manera. Claro que no. Eso sería el peor error de toda tu vida, porque hoy en día cualquiera que se convierta al judaísmo y dice ser judío, lo primero que aprende es a negar a Yeshua como el Mesías y a través de toda la doctrina que es ausente de la enseñanza de Jesucristo. Así es que no, por supuesto que no, no puede ser eso. De ninguna manera Pablo está hablando de que o animando a la gente a que se conviertan a la religión judía. No está hablando de ese contexto. Por eso cité el concepto etimológico. Porque Pablo está hablando en ese contexto y no del tema religioso, no del judío que es religioso. Son dos formas de ver a un judío bajo esta hipótesis o la perspectiva que nos está exponiendo el apóstol Pablo. Hay que ser muy claro en esto. Y yo les pido que por favor separen el concepto religioso de un judío y el concepto etimológico, que es justo de lo que está hablando el apóstol Pablo. Aquel que verdaderamente es un judío. De hecho, el contexto del mensaje del apóstol Pablo es todo lo contrario a si pensaras que te está invitando a que seas un judío. Su mensaje es un rotundo reclamo al que, siendo judío y habiendo tenido la gran responsabilidad de enseñar a los indoctos, a los que no conocen la instrucción, a los que no conocen la instrucción de Dios y que en ese sentido son como niños, y quienes aún por causa de la falta de luz, que es el conocimiento de Dios, aún se encuentran en tinieblas, con la ausencia de este conocimiento tan importante. En lugar de guiarles a estos que son como ciegos, les alejaron o les alejan aún más del camino que lleva a Dios. ¡Qué terrible! Y continuamos el verso 18, dice, y conoces su voluntad. Está hablando de aquel que dice que conoce la voluntad de Dios. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Qué? Es decir, ¿qué es lo que te permite conocer la ley de Dios? Tomar la decisión de lo que es mejor, no solamente lo que es bueno o lo que te conviene. Porque la ley de Dios nos permite tomar las mejores decisiones, que no es lo mismo que decidir por lo que más nos gusta. Puede gustarte algo, pero probablemente no sea lo mejor para ti. Tienes que, en base a lo que te permite la Torah, los mandamientos del Señor, es conocer lo mejor, decidir por lo mejor. Verso 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia, es decir, el conocimiento y de la verdad. Esta referencia a los niños no tiene que ver con infantes, sino a los que en la fe aún son pequeños, como niños, que como un niño requieren de muchos cuidados. Es así en la fe. Hay personas que tienen que ir siendo guiadas de la mano poco a poco. Y de hecho es uno de los servicios más valiosos con los que yo estoy seguro que a Dios más le agrada. La paciencia con la que en un momento dado cualquiera puede tener el honor de guiar a los más pequeños. Verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Bueno, y aquí ya comienza
el reclamo, ¿eh? Y aquí ya comienza, es decir, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Vives lo que predicas cuando hablas? Qué duro, ¿eh? Porque aquí como que le está haciendo reflexionar a cualquiera que lee estos pasajes en voz alta. Tú que dices y que hablas y que ya estás entendiendo lo que dice el apóstol Pablo, ¿te enseñas a ti mismo? ¿Estás consciente de lo que estás hablando? Y lo digo así porque es como si me lo dijera a mí mismo. Y es así como lo tienes que hacer tú. Es así como lo tiene que decir cualquiera que hable a los demás la palabra de Dios. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras, y entendiendo el adulterio como un adulterio espiritual. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. El sacrilegio como concepto original tiene que ver con robo a los templos. Hoy en día es todo aquello que tiene la pinta de mucha fe, pero que en realidad tiene que ver con un negocio, el negocio con el que trafican los que deberían enseñar la fe pura, pero que hoy en día se aprovechan de la gente que les acompaña, que les sigue en sus enseñanzas para convertirlos en sus clientes, en sus negocios. Qué vergüenza debería darles a esas personas. Qué vergüenza. No tendrían, yo no digo que no puedan hacer negocio. Por supuesto, se vale. Yo mismo se los he comentado, yo trabajo, yo soy un empleado y no soy rico, pero me gusta lo hago con mucho gusto. Trato de servir a mis jefes, a la institución para la que trabajo. Y lo hago lo mejor de la capacidad que el Señor me ha dado. No tengo de qué avergonzarme. Se los puedo decir con la frente en alto. Y jamás a nadie les he invitado a participar en algún negocio que yo quiera iniciar o que tenga y que en un momento dado sean parte de las personas, de los amigos, de los hermanos en la fe que me acompañan a los estudios. ¿Qué, qué bochornoso, qué falta de escrúpulos sería eso? ¿Cómo poder pensar siquiera mezclar algo tan hermoso, divino, tan maravilloso, algo que me ha cambiado la vida para bien, siempre para bien, de forma mañosa para sacar provecho? No se vale. Y mucha gente lo hace. Debería de avergonzarse. Deberían de avergonzarse y si están a tiempo, retroceder. Porque Dios no va a dejar eso impune. Y yo no lo digo. Pablo mismo lo está exponiendo en este capítulo. Así es de que, y dice verso 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y justo lo que acabamos de decir, la deshonra que se le puede hacer a Dios es en muchos contextos y que tiene que ver precisamente con la ofensa. Yeshua constantemente reclamó lo contradictorio de la fe de los líderes judíos que enseñaban al pueblo, por un lado, que se debía cumplir la ley de Moisés, lo correcto por supuesto, pero por otro lado, en la práctica del cumplimiento de la ley, al mismo tiempo enseñaban al pueblo a transgredir la Torá por causa de su tradición. Lo peor de todo es que las personas, al ser indoctos y recibir la enseñanza directa de esos líderes, pues continuaban en la transgresión de la ley. Y un ejemplo muy claro lo encontramos en Marcos 7, Marcos capítulo 7, de los versículos 9 al 13. Dice, les decía también, hablando del Señor, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, muere irremisiblemente.
Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas otras cosas semejantes a estas. Que en este caso específico, ¿qué es lo que dijo el apóstol? ¿Qué es lo que dijo Yeshua? ¿Y qué fue lo que reclamó? Porque habla de la tradición, que la ofrenda en un momento dado no estaba contemplada en los mandamientos del Señor. Claro que sí, por supuesto que sí, pero la ofrenda que en un momento dado podía llevar el pueblo al templo, jamás estuvo por encima de la necesidad de cubrir, que debía ser cubierta por los hijos en relación a sus padres cuando les faltaba comida, cobijo, techo, cualquier necesidad. Qué terrible, qué terrible. Imagínate tú que por el aspecto religioso, simple y sencillamente te enseñaron a que no puede fallar y no importa que no le pueda suplir su necesidad a tu papá y a tu mamá, con tal de que les lleves riqueza, que les lleves tu ofrenda, tu corderito, etcétera, al templo, a los líderes. Imagínate tú en ese tiempo. Hoy sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Los mentirosos que trafican con la fe y que se enriquecen con la mentira, te dicen, no importa la necesidad de los tuyos, tú tienes que cumplir con el diezmo. Y con tus primicias de todo, si iniciaste un negocio, lo primero viene para acá. Qué terrible. Eso es, de verdad, no tiene nombre. Pero bueno, el Señor permite que suceda todas estas cosas. ¿Por qué lo permite el Señor? Pues porque el Señor está permitiendo que el hombre, a final de cuentas, por su propia naturaleza, decida sobre lo que está bien y lo que está mal. Entendiendo de una forma la ley de Moisés y entendiendo de otra forma la ley de Moisés, puede hacer que todos los líderes religiosos de hoy en día que están traficando con el diezmo, digan en un momento dado, pues es que yo lo entendí de esta manera, pues aún así no tienes justificación por causa de tu propia naturaleza que Dios te dio y que te permite saber lo que es bueno y lo que está mal. Por esta razón, en estos pasajes, Pablo se refiere exclusivamente al judío, porque fue Judá quien recibió esta gran responsabilidad. Sin embargo, no cumplió con el propósito del cetro que le fue entregado, y tampoco cumplió con la investidura del legislador sobre sus pies. Y se olvidó que la ley que se le entregó nació del corazón de Dios y por amor a las personas y a los más débiles. Imagínate, qué incongruencia. Mateo 23, verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué incongruencia. Romanos 2, 24, continuamos en Romanos, dice, porque como se ha escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Claro, por supuesto, ¿quién va a querer? ¿Quién va a querer pertenecer a una fe que está tan contaminada y que simple y sencillamente trata de ver por los propios líderes, no ve por el prójimo? Blasfemar significa ofender. Y cuando se hace eso en contra de Dios, la Escritura describe la conducta como hablar impíamente en contra de Dios. Sin embargo, como vemos, esto que dice Pablo es algo muy fuerte porque adjudica ese gran pecado al judío
como garante, aquel que debió haber sido el garante de la ley y la enseñanza, la responsabilidad de que entre los gentiles, los extranjeros, pues bueno, en lugar de haber sido enseñado y dado testimonio de la bondad, de la misericordia, de la justicia de Dios, por causa de ello se ha blasfemado su nombre. Y esto como consecuencia de no vivir la fe que se dice predicar. Y hoy en día esto aplica a cualquiera. Eso aplica a cualquiera de hoy en día que habla la palabra de Dios, que transmite la palabra de Dios, que dice transmitir el Evangelio de Jesucristo. Verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Y aquí Pablo habla de uno de los aspectos que identifican a cualquiera que se está agregando a la nación del pacto, a Israel, al Israel de Dios. Verso 25 una vez más, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y bueno, vamos a analizarlo con detenimiento porque aquí lo que está diciendo Pablo es que estás muerto si es que transgredes teniendo la ley. Cuidado, no está tan simple, es un versículo, pero veamos la contundencia de la que está hablando el apóstol Pablo. Porque esto es terrible. Porque si ya entendimos el contexto en el que Pablo expone el justo juicio de Dios, desde líneas anteriores y capítulo 1 incluso, al hablar de la circuncisión en la carne, que solo es justificada por cuanto que guardamos la ley, te vale siempre que guardes la ley. Entonces la circuncisión del que con plena conciencia transgrede la ley de Dios, al decir que su circuncisión viene a ser incircuncisión, esto significa que el que hace esto es cortado del pueblo. Porque de acuerdo a la ley, el que era incircunciso debía ser cortado del pueblo. Regresemos a Génesis 17. Ahí continuamos en el mismo mandamiento que leímos hace rato. Verso 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Una de las cosas que hemos aprendido en los estudios de la Torá tiene que ver con la enseñanza didáctica con que el Señor enseña a su pueblo, y que dicha enseñanza a partir de la venida de Yeshua pues debe trascender al espíritu de los hombres y de esta manera plasmarse en sus actos de su vida cotidiana. Esto significa que independientemente de que el mandamiento de Génesis acerca de los incircuncisos tenía que ver con la incircuncisión en su carne, la sentencia para quien transgrede el mandamiento implica en el mismo sentido que Dios desecha al que teniendo un voto de fidelidad para con el Señor transgrede su ley. ¿Qué significa esto? Que para Dios estás muerto. O sea, entonces esto es terrible cuando dice el apóstol Pablo de forma tan fácil y simple, tu circuncisión entonces viene a ser incircuncisión por causa de tu transgresión a la ley. Obviamente estamos hablando de aquellos que lo hacen conscientemente. Verso 26. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas, y aquí ya habla de aquellos que no tienen la circuncisión. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión delante de Dios? Claro que sí. Por supuesto, porque el propósito, recuerde que estamos hablando de que el mandamiento, todos los mandamientos de la Torá, como el caso de la circuncisión tal cual se le dio a Moisés, fue de forma didáctica, para entender lo que precisamente Pablo entendió y le fue revelado y que lo plasma de forma tan clara. Hoy en día, lo que te vale de la circuncisión es lo que verdaderamente vives. El apóstol Pablo, tomando como referencia la ley de Moisés, en uno de los mandamientos que determinan la inclusión o la exclusión
a la nación del pacto, en este momento expone la circuncisión en el corazón como el motivo por el que las personas dan testimonio de haber sido realmente convertidos por el Espíritu de Dios, como lo hizo con aquellos extranjeros que visitó Pedro, como lo comentábamos en la casa de Cornelio. Porque una vez que el Espíritu de Dios obra en las personas, lo hace para que procedan a la obediencia. Con ese propósito lo hace el Señor. Si tú no estás listo para la obediencia, no te va a convertir el Espíritu de Dios. Todavía estás endurecido en tu corazón. Y Dios va a obrar en el momento que tu corazón sea quebrado. Porque si aún es de piedra, no va a hacer nada el Señor. Por eso es obvio que Pablo no está desmereciendo el mandamiento de la circuncisión en la carne, sino todo lo contrario, porque la circuncisión aprovecha al que sí guarda la ley, por eso lo confirma él. Por supuesto que sí sirve, pero si guarda la ley. Pablo jamás enseñó que la circuncisión del corazón sustituyó a la circuncisión de la carne. Esto resulta de vital importancia comprenderlo desde el inicio del análisis de las cartas del apóstol Pablo, desde ahorita que estamos empezando el análisis de las cartas del apóstol Pablo, para no continuar con el teléfono descompuesto que resultó del hecho de desechar la ley por la que Dios manifestó su voluntad de cómo debía de vivir el hombre. ¿Y dónde está esa voluntad? Pues en su ley, por supuesto. Verso 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿De quién está hablando? Pues por supuesto que es un reclamo al judío que tiene la ley y que tiene la circuncisión, y que juzgaba duramente a aquellos incircuncisos porque decía que no eran merecedores de la misericordia del Señor. Esta es la confirmación más clara de que el concepto de judío que está utilizando el apóstol Pablo en realidad nada tiene que ver con el concepto de un judío religioso, sino con su acepción más pura y simple, y que, como ya lo analizamos, tiene que ver con aquel que alaba, el que glorifica y proclama el nombre de Yud-Heh Vav-Heh. ¿Y cómo lo proclama? Pues de la forma más fiel, con su propia vida, dando testimonio de que vive sometido al gobierno de Dios de Israel. ¿Y cómo vas a dar testimonio de que vive sometido al gobierno del Dios de Israel? Pues sometido a su ley. El gobierno se ejerce a través de una ley. Y en el caso del gobierno de Dios, del creador de todas las cosas, su gobierno es ejercido a través de la ley que él ya plasmó en la ley de Moisés, que le dio a Moisés. Entonces el concepto de judío que utiliza el apóstol Pablo en realidad es un contraste con el judío religioso que en aquel entonces y hoy en día existe. Porque en estricto sentido del que habló Pablo, todo aquel que es fiel a la doctrina de Yeshua, lo cual consiste en las palabras del Padre, ese es un judío. Uno que proclama, glorifica el nombre del Señor. Y a continuación, Pablo lo confirma quitando la idea del judío religioso que transgrede la ley del Señor. Dice el verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente. Y aquí ya está hablando no solamente de la circuncisión, sino incluso de toda la indumentaria, todo el disfraz que de repente ya muchos incluso hoy en día quieren adoptar, ¿no? Andan en las calles con sus kipás, con sus turbantes, con el talit para todos lados, en fin, una serie de cosas externas que no les identifica con absolutamente nada que tenga que ver con la fidelidad a Dios. Ni es la circuncisión la que se hace en la carne exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios, por supuesto. Porque el justo juicio de Dios
pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscamos la gloria y la honra y la inmortalidad incluso. Esto es una alabanza que no viene de los hombres, sino viene de Dios. Así es de que el Señor nos permita manifestar su gratitud por su benignidad, proclamando y glorificando su nombre y su majestad. Que así sea.